Hoy nos encontramos con el eje del Evangelio de Marcos. ¿Qué quiero decir con esto? El Evangelio de Marcos está compuesto de 16 capítulos y este es el capítulo 8, justo a la mitad. Pero lo más interesante es que en este punto se produce una especie de giro editorial en el Evangelio. Sucede un cambio fundamental en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, antes de esta escena, Jesús venía haciendo muchísimos milagros, sanando, enfrentando demonios y los embates de la naturaleza. Sin embargo, tras este episodio, Jesús comienza a anunciar el misterio pascual, pasión, muerte y resurrección, y los milagros, en los 8 capítulos que restan, se reducen a 2. Es interesante además ver que el Evangelio abre en su primer versículo declarando que Jesús es Hijo de Dios y que, salvo algún demonio que lo llama así en el capítulo 3, no se le vuelve a atribuir ese título sino hasta el cierre, al final del capítulo 15, donde un centurión romano, ni judío ni discípulo, lo reconoce en la cruz como Hijo de Dios. Entonces, ¿qué sucede acá? Jesús está indagando por la impresión que ha dejado primero en la gente y luego en los discípulos. La gente tiene intuiciones importantes, pues destacan en él su dimensión profética. Sin embargo, no atinan a ir más allá. En cambio, al preguntar a los discípulos, es Pedro quien toma la palabra y da el paso a decir que Jesús es el Mesías. Desde fuera nos podría parecer que este alumno ha dado en el clavo, pero por algún motivo Jesús insiste en decir que no digan esto a nadie. ¿Y por qué? Al parecer, y como se ve en el resto del texto, porque el concepto de Mesías podía llevar a una confusión aún mayor, que no tiene que ver con este ser hijo de Dios. En el pueblo de Israel, el Mesías esperado por los siglos sería un liberador, que aunque quizá tuviera un tinte religioso en ser enviado por Dios, más bien el énfasis estaba puesto en la liberación política, en el triunfo contra los enemigos de Israel. El Mesías, en buenas cuentas, sería exitoso, algo tan valorado por los seres humanos, pero más todavía en nuestro tiempo lleno de competitividad. Sin embargo, Jesús les pide silencio, como decíamos, y pasa a explicar por qué. Su mesianismo no es político, sino el del Hijo de Dios, que es reconocido en la cruz. Es fácil seguir al Jesús que sobreabunda en pan y salud, aquel que nos protege de las fuerzas de la naturaleza. Eso es sencillo. Ante la garantía de tener necesidades básicas cubiertas, cualquiera se suma. Pero Jesús es muy claro. Acá se trata de seguirlo, y eso implica necesariamente tomar la cruz. Quien no está dispuesto a la entrega de todo, de la vida, quien no pierde la vida por esta buena noticia que trae, no puede seguirlo. Seguir a Jesús implica asumir el dolor de la vida, el rechazo, la contradicción de los demás. Pero lo interesante es que la cruz tiene sentido y da sentido a la vida. Por esta razón, es cierto que Jesús es el Mesías, el libertador, pero quien nos libera de un modo mucho más profundo, dando sentido a la vida, a la entrega, incluso al dolor asumido por amor a otro. Es así como se puede ganar la vida entregando la vida. El tema es este. Los seres humanos pensamos, como piensa Pedro, que la vida plena es sin renuncias, sino con todo cubierto, como las ofertas de vacaciones, esas con todo incluido. Suponemos que viviendo así seremos felices. Sin embargo, la propuesta de Jesús es otra. La vida significativa, la vida con sentido, es aquella entregada con generosidad. Eso puede doler o generar algún sufrimiento, pero Jesús nos hace mirar las cosas según los pensamientos de Dios y nos muestra lo siguiente: la entrega generosa y gratuita. La vida entregada siempre es fecunda y termina generando una alegría más honda. Dicho de otro modo, pasar por la cruz lleva a la resurrección.
Es curioso, pero quienes buscan el reino de Dios y su justicia reciben muchas cosas por añadidura. Desde este episodio en adelante, para los discípulos el camino se pone pesado. Por eso serán más veces en las que Jesús repetirá que hay que pasar por la cruz para luego resucitar. No se trata de andar por la vida provocándonos dolor, pero sí de vivir con entrega por los demás y por la buena noticia, generosa y gratuitamente, sabiendo que muchas veces cuesta, es incomprendido o incluso rechazado. Se trata entonces de salir del centro, dejar de poner el foco en tu propia satisfacción o éxito personal. Habrá que pasar por ahí. Entonces, ¿cuál es la renuncia de ti mismo, de ti misma que hoy debes hacer? ¿Cuál es la cruz que hoy te toca abrazar en tu vida? Soy Juan Cristóbal Beitía, de la Compañía de Jesús.